todas las fuerzas políticas, los legisladores, los partidos políticos, los candidatos, el gabinete, estamos actuando todos en conjunto contra esta ley injusta, discriminatoria. Y esta tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México ya presentó en la Corte de Apelaciones un escrito llamado Amigos de la Corte, en el que señala que la ley SB4 viola los derechos humanos de las personas en situación migratoria por ser discriminatoria y también racista, y refiere que integra 5 principales argumentos. La ley puede conducir al acoso, detención y expulsión, así como criminalización indebida de personas mexicanas por tener apariencia latina. Puede también generar incertidumbre, temor y vulnerabilidad. Contraviene a su vez la exclusividad de la Federación en cuanto a la regulación migratoria. Violenta el derecho soberano de México de decidir sus propias políticas de quién puede entrar a nuestro territorio, y advierte el impacto de la ley en el diálogo entre México y Estados Unidos sobre asuntos fronterizos y, por supuesto, la afectación en cuanto a cuestiones comerciales. Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno insiste en que Estados Unidos se apliquen acciones a favor de los migrantes mexicanos, y por esto planteó a los candidatos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata comprometerse a implementar políticas a favor de los migrantes, y a quienes lo hagan por escrito lo señalará en sus conferencias en Palacio Nacional para que se enteren los mexicanos que viven en ese país. Si hay un candidato que diga, me comprometo a impulsar la regularización de migrantes mexicanos que llevan más de 5 años viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos, nosotros lo vamos a reconocer. Y van a tener el respaldo de los cerca de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y al respecto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su cuenta de X en redes sociales, escribió que comparte la preocupación de nuestro país sobre esta legislación, la cual calificó como dañina e inconstitucional, por lo que aseguró continúa impugnándola en los tribunales, y también mencionó que trabajan para que el sistema migratorio sea ordenado, seguro y humano, a la par de asegurar la frontera de Estados Unidos. Y además, la canciller Alicia Bárcena anunció que se firmó un convenio con empresas de México y de Venezuela para otorgar empleo a migrantes venezolanos que sean enviados de regreso a su país. Se trata del programa Vuelta Patria, que contempla que el gobierno mexicano destine un apoyo mensual de $110 durante 6 meses a quienes son deportados. Son empresas mexicanas que otorgarán 10,000 puestos de trabajo a los venezolanos que decidan quedarse en nuestro país. El presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela. Les damos una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar. Vamos a abundar sobre este tema y queremos agradecer muchísimo que esté con nosotros aquí en el estudio de Informativo 14 la doctora Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora. Muchísimas gracias, es un gusto tenerte aquí. Bueno, para temas no tan gustosos, pero por supuesto tu presencia siempre es muy grata en este espacio. Sí, pues siempre, ¿no? Noticias como esta nos obligan a salir y decir lo que hay que decir. Cuéntanos, ¿ante qué estamos enfrentándonos en el tema migratorio con esta legislación? A ver, primero yo creo que un poco en perspectiva. Esto ha pasado varias veces, digo, muchas veces en Estados Unidos, pero de las más recientes, y probablemente aquí entra una cuestión que hay que hacer el recorrido histórico brevísimo. 1994, la iniciativa 187, Pete Wilson en California, que fue un tema muy controversial, que llegó a altos niveles y que, bueno, dividió a la comunidad estadounidense respecto a este tema. Entonces, ahí fue un llamado de atención, antecedente de Trump directamente, ¿no? Aunque han pasado ya tanto tiempo. Después, la que sí entró en vigor y que fue muy fuerte,
fuerte es esta ley, la SB 1070 en Arizona. Y esa ley, bueno, aquí el famoso el sheriff Arpaio, bueno, pues hasta que no salió incluso con Trump, y digo, por una controversia menor, pero en realidad era como que el terror de las personas migrantes, porque tenía el mismo principio que tiene hoy esta ley, que aquí viene el recuento ya del presente. Se aprobó en diciembre. Esta ley se aprobó en diciembre, justamente se anunció el 18 de diciembre, que es Día del Migrante, pero después entró una controversia. Ya desde ahí tiene simbolismo. Exacto, se hizo casi que a propósito. Ese fue un desafío de parte de Greg Abbott, como para ponerla justo en ese, hay su premio, ¿no? Su regalito de Día del Migrante. Y después se paró en términos de justamente un país que es muy apegado al tema del debate jurídico, legal, y por tanto, pues entraron inmediatamente la Suprema Corte, pero también las controversias legales internas de otros estados, porque no se nos puede olvidar que también aquí hay una discusión, esto es parte del debate que todos sabemos, electoral, en la que republicanos, en el caso de Texas lo es, Greg Abbott, con respecto al gobierno federal, que es demócrata. Entonces, ahí se quedó y estaba anunciado para entrar en vigor justamente ahora, pero lo tenían fueron 24 horas de torbellino, porque de repente ya entra en vigor, la paralizan y todo el mundo, bueno, un respiro. Y después la Suprema Corte vota a favor de una cosa, digamos, inesperada, en el sentido de que parecía que ya se iba a suspender. Y después, unas horas pasaron, digamos, de esta aprobación ya en vigor, que podía entrar en vigencia inmediatamente, en que se vuelve a paralizar por una corte del quinto distrito que paraliza el inicio de la ejecución, digamos, de la ley. Y en este momento, esa controversia legal hace que no esté en vigor y, sin embargo, el gobernador dijo, pues a nosotros no nos importa, vamos avanzando. Entonces, es un desafío al orden legal estadounidense y hay que verlo en esa disputa. Obvio, nos pega directamente, pero esa es el meollo de la controversia. Lo legal, están jugando legalmente, pero al mismo tiempo desafiando el orden legal, que en Estados Unidos es muy fuerte. Esto se podría reflejar en el tema de las campañas políticas. ¿Cuál es más bien la cuestión en esta ley? Que sea un discurso incrementado por el tema electoral camino a la Casa Blanca en noviembre, o que realmente sí tenga un telón de fondo más profundo para que se puedan fortalecer todas estas posturas más allá del discurso electoral. Yo creo que las dos cosas, Okay. Las dos cosas entrelazadas y fuerte. Lo electoral siempre va a estar. Y con el tema migratorio en Estados Unidos es central. Claro. Y justamente aún más porque el golpeteo contra Biden es en el sentido de que ha sido muy débil, que no ha tenido la presencia importante para detener a las hordas que los están invadiendo, y un discurso muy fanático que, sobre todo en el caso de California, se ha explotado. Entonces, electoralmente hablando, claro que está ahí. Entra a la escena ya Trump, ya aludiendo al tema migratorio, y va a estar en lo electoral. Pero tú tienes razón en que aquí hay algo más profundo. Por eso yo hacía el recorrido. A ver, no nos puede sorprender, porque lo hemos vivido. Bueno, a lo mejor no todos, porque muchos son jóvenes, ¿no? Los que nos ven además. Pero es una cuestión donde esta es parte de la esencia de Estados Unidos. E implementarlo legalmente, y es exactamente la misma discusión. Es decir, no es imponer leyes, digamos, migratorias que existen, sino es aumentar la penalización y llevar al extremo, digamos, el castigo por infringir lo que sería la ley de, digamos, de visado para entrar a Estados Unidos, permanecer en Estados Unidos. Entonces, no es que eso se permite, sino que se castiga de una manera desmesurada. Y por eso esta es la alerta, porque podría llevar, además, digamos, ese es el dato que también va más allá de lo migratorio, y es, como hay un sentido de perfilamiento racial, cualquiera que tiene una apariencia que podría ser, de acuerdo a un servidor público o un policía, porque no es solamente para agentes migratorios, que presume que alguien, tú o yo, parecemos indocumentadas, sí, porque incluso somos pueden ser mexicanas. Personas nacidas en Estados Unidos, pero de origen hispano. No, bueno, y eso está totalmente documentado en términos de todo este recorrido que te he comentado, California, Arizona y otros estados que han llevado a cabo este tipo de leyes, y por eso también se puede hacer la controversia en términos legales en cortes menores, como diciendo, esto no es solo un ataque frontal a la migración, que en todo caso podría discutirse en estos términos de lo legal o ilegal o documentado, sino el perfilamiento hacia cualquiera por justamente un supuesto de indocumentación a partir de tu apariencia física, como insisto, incluye a cualquiera, ¿eh?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de las discusiones legislativas que se tengan y esperemos contar pronto con tu presencia para hablar, esperemos, de temas más favorables, que ojalá que no se apruebe esto pues con graves afectaciones que podría ocasionar justamente para la comunidad de los mexicanos inmigrantes de otras latitudes que están en Estados Unidos. Así es. Muchísimas gracias, mi querida Leticia Calderón, No, hombre, por qué estar con gusto. nosotros. Un saludo.